Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí en un programa que puede montarse y organizarse como una pequeña historia, pero es interesante y yo creo que es muy importante que tengamos ciertas directrices para entender un poco todo lo que está ocurriendo hoy en día, ahora que viene el Año Nuevo Judío, ahora que hay una especie de cambio y lo va a ver y lo está viendo, se está sintiendo. No quiero extenderme mucho. Quiero que hoy sea un pequeño primer programa y si lo veis interesante podemos incluso hacer una charla sobre todo esto. Quiero que veamos en clave, en señales, en diseños, en morfologías, en jeroglíficos, en números, en letras. Quiero que veamos los signos de lo que está ocurriendo hoy en día, de las personas que están en esa falsa élite manipulando absolutamente todo. Falsa élite, porque recordar que no son la élite original, pero sí son los que tienen el poder aquí, gracias a poderes fácticos ocultos, para poder controlar todo lo que quieran y a los demás, al resto, a nosotros, aquí en nuestro reino, no en su reino. Como os digo, no quiero alargarme mucho porque quiero hacer unas hipótesis, aquí no vamos a acusar a nadie, simplemente vamos a exponer en una pizarra que la tenemos aquí preparada, una serie de nombres para que os deis cuenta y vosotros mismos, vosotras mismas, toméis conjeturas de si creéis que es importante o no lo es. Para mí sí lo es. Porque la verdad es que esa falsa élite, estos que tienen la potestad, según ellos y según otros, para hacer lo que quieran aquí, para deshacer, para atar, para controlar, para manipular, siempre han querido algo que no tienen, porque siempre hemos dicho que prácticamente lo tienen todo, prácticamente, les quedan pocas cositas. Y una de ellas es seguir en la búsqueda del Santo Grial, pero no el Santo Grial religioso, no el Santo Grial que nos cuentan en películas o en tantas historias, culturas. El Santo Grial va mucho más allá de lo que realmente creemos. Sí es cierto que tiene mucho que ver con la historia de Jesús, por supuesto que tiene mucho que ver. Tiene que ver con la historia, incluso diría, de María Magdalena, por supuesto. Todo esto tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con los cátaros, con la Orden del Temple, con los guerreros de las cruzadas, con el Vaticano, con toda esta especie de forma en que hace muchos años ocurrieron muchas cosas. Y la élite de ese momento, que era parte de otra, no la misma que está ahora, porque cambió ahora en la élite que tenemos actualmente cambió en la última revolución industrial. Cambió, se añadió, porque al final lo que ocurre es que no hay una élite falsa, sino que hay varias. Tenemos la élite de estos nuevos ricos, de estas nuevas superempresas, macroempresas que controlan absolutamente todo, sobre todo el mundo tecnológico y de comunicaciones. Esa es la nueva élite desde la revolución industrial, pero también tenemos la élite de las monarquías, tenemos la élite de los sucesores, de los primeros que llegaron a este reino, a este simulador, hace muchos años, seguramente desde un punto muy cercano a Egipto, desde un punto en tierras africanas, donde algo ocurrió y donde todo empezó, donde el primer Adán Camón, el primer Adán, el primer ser, ya viniera creado por Anunnakis o viniera creado por otros tipos de seres celestiales o de donde sea, apareció aquí, ¿no? Ocurrieron muchas cosas en ese momento. Lo que está claro es que os voy a contar una pequeña historia para luego que lo veáis en la pizarra, para que vosotros tomáis las conjeturas del por qué esta gente está en el poder y quiénes son. Daremos ejemplos de varias personas conocidas para que os deis cuenta, y si así lo sintáis, de lo que estamos hablando. Me parece que va a estar bien interesante. Como os digo, voy a intentar no hacerlo muy largo, porque podríamos estar horas y horas hablando del tema. Lo que es cierto es que tenemos que empezar esta historia, como os digo, desde el origen, desde cuando partió y se llegó a este simulador, o cuando se creó este simulador. Yo sigo pensando que ya estaba formado, que parte de lo que nos cuentan del diluvio fue un reset dentro de una especie de organización que hubo antes. Incluso si vamos más atrás, la época de Adán y Eva fue otra llegada brutal desde otros lugares. Yo sigo pensando que de otro simulador, pero en fin, sea de una forma u otra, el punto importante realmente es en la época de Noah.
en la época de Noé, donde se hizo un gran reset, donde se nos pinta un diluvio y donde hay un grupo pequeño, una familia que consigue sobrevivir, y a partir de ahí es el último gran reset conocido. Ha habido pequeños, pero el último gran reset es en el código de Noah. ¿Existieran o no existieran? Sigo pensando que estamos hablando de códigos, no tanto de personajes bíblicos y reales. Bueno, puede ser cualquiera de las dos maneras o otra distinta, ¿no? Yo lo veo más como un código interesante. Hemos de saber que desde Noah hasta ahora es cuando se ha formado a lo que hemos desarrollado y hemos llegado hoy en día. Hemos de entender que Noah tuvo 3 hijos. Estamos hablando de Sem, de Cam y de Jafet. 3 hijos. Vamos a colocar como si el importante sea el primero, Sem, porque desde Sem es cuando aparecen los famosos semitas. Los semitas es el pueblo que salió del hijo primogénito de Noé, de Sem. Los semitas vienen de Sem. Y a partir de aquí se crea una especie de raza y cada hijo forma una especie de pueblo diferente. Los semitas, que son los que actualmente podemos reconocer en diferentes tipos de culturas, muchos de ellos perseguidos por los famosos antisemitas. Hay una historia muy larga sobre todo este tema, que incluye a hebreos, a judíos, a hititas, a sirios, a persas, y bueno, tantas culturas de esa época, evidentemente también pues, los musulmanes, los árabes. Ahí es cuando se empieza a formar todo esto. Pero lo que es interesante es de que esta cultura de Sem es la que hasta hoy en día prevalece dentro de una de estas culturas que hoy tenemos importantes. Y como digo, tiene sus personas a favor y evidentemente sus detractores. No vamos a entrar ni en religiones, ni en culturas, y menos en desacreditar y en hablar mal de nadie. Simplemente vamos a afrontar unos hechos, parte históricos, parte leyenda, parte mitos, pero todo es muy interesante si lo colocamos en una bolsa y lo mezclamos todo y aparece una historia muy interesante. Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ir más adelante dentro de esa historia semita hasta que 10 generaciones después de Sem aparece Abraham, llamado el primer gran patriarca de nuestra, no diría generación, pero de nuestra época conocida, ¿no? Histórica. Y Abraham tiene a Isaac. E Isaac tiene, según dicen muchos, no se cuenta tanto, pero algunos creen que fueron gemelos, a Jacob y a Esau, o Esat. Yo prefiero llamarlo Esat. Se cuenta que la mujer de Isaac, ya en su vientre, notaba que había una guerra interna entre los dos gemelos. Antes de nacer en este mundo, Jacob y Esat ya tenían sus problemas energéticos y dentro de la barriga de su madre. Evidentemente, cuando nacieron se crearon disputas enormes hasta el momento en que esto parecía Caín y Abel. O sea, Esat quería sacarse de en medio a Jacob y, bueno, casi lo consigue, ¿no? Ahí está la famosa también historia de la escalera de Jacob. Jacob, perseguido por su hermano Esat y escondiéndose en un bosque y apoyándose la cabeza en esa roca donde tiene el sueño de la famosa escalera de Jacob. Hubo muchas controversias y lo que está claro es que se formaron dentro de lo que es el mundo semita, porque todos venían de Sem, se formaron 2 nuevos pueblos diferentes y totalmente contrapuestos. Los de Jacob, que serían los futuros israelitas, ya que Dios en ese sueño también ya le habló por primera vez de Jacob, llamándolo Israel. Y por otro lado, la descendencia de Sat, que creó otro pueblo diferente, y me voy a centrar en los llamados edomitas. Edom, el pueblo de Edom, el pueblo del Moab. Los edomitas, descendientes directamente de la fuerza de Sat. Es interesante comprender Edom, cerca del Mar Muerto, por las regiones de esa zona. La palabra Edom significa rojo. El color rojo hasta hoy en día es muy importante. Muy importante es el color rojo. Edom, los edomitas, de Sat y el color rojo.
Esat, que tuvo hijos, tuvo nietos, y el más importante quizá de ellos, el nieto más importante de Sat, es Amalek. Y todo lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con los edomitas y tiene que ver con los amalequitas, con los descendientes de Amalek. Hoy estoy contando una historia de los patriarcas, desde Adán. 10 generaciones después aparece Noé, esos códigos de Noé donde está el último gran reset. 10 generaciones más después aparece el primer gran patriarca Abraham, y desde Abraham empieza una nueva historia. Una gran historia porque desde ese punto, desde ese patriarca, empezó todo lo que conocemos hasta hoy en día. Bien, iremos rápido, porque vamos al grano. Como os digo, os tengo preparado una pizarra aquí para escribir ciertos nombres y para que os deis cuenta de la importancia de la descendencia de Sat, de los edomitas, de los amalequitas, del nieto Amalek. Amalek que quiso destruir a cualquier persona que venía de las otras tribus. De hecho, tanto en la Biblia como en muchos libros sagrados, Amalek y los amalequitas son los aférrimos contrarios de lo que sería la luz. Incluso cuando hablamos de la palabra Satán o Satanás, que realmente significa el opuesto, el contrario, también se habla de Amalek como un personaje que tiene esa energía del opuesto y el contrario, y que el Antiguo Testamento, en muchas partes de él, siempre se dice, incluso hasta la llegada del templo del rey Salomón, hasta ese momento, de que todos los descendientes de Amalek tienen que estar eliminados, porque son los que quieren eliminar a todos los descendientes del patriarca de Abraham. La historia nos cuenta esa parte de la historia, que Amalek, nieto de Sat, los amalequitas, juntamente con los edomitas, los rojos, son los que quieren gobernar al mundo por encima de todos, por encima de los demás, por encima de los semitas y las demás descendientes, culturas o tribus que aparecieron desde el código Noé. Mucho tiene que ver, y hablaremos más adelante, no en el programa, también del código Enoch. Me parece muy curioso que cuenta la historia, aunque no tenga nada que ver, pero ahora me ha venido a la mente. ¿Sabéis cuántos años se dice que vivió Enoch? Me parece muy interesante porque se dice que vivió 365 años. Como los días de un año. ¿Veis por qué digo que todos son códigos? El código Enoch, que es el que ahora, a finales de noviembre, viajaremos a Egipto para intentar trabajar, descubrir, averiguar, investigar y explorar ese código, allí mismo en Egipto, en la frontera de Sudán. Tiene que ser un código que a lo mejor nos puede servir para tener pistas, llaves, herramientas, quizás para salir de este simulador, quizás para entenderlo, quizás para combatirlo. Vamos a ponernos en la auténtica piel de los templarios para ser fuertes y para custodiar lo importante de esta vida, la información, que la falsa élite, incluso de hoy en día, no tiene. ¿Qué tal si nosotros la tenemos? Qué interesante. Y no, 365 días, son códigos, ¿os dais cuenta? Estamos hablando de códigos, no seguramente de seres físicos que vivieron en realidad. Bien, lo que está claro es que aparecen los edomitas, aparecen los amalequitas. Y desde ese momento hasta hoy en día, dicen y cuentan que las profecías explican que los descendientes de los amalequitas siempre van a estar por encima del resto. Siempre van a estar por las familias que surgieron desde Isaac, desde Jacob, pero las de Sat, muy parecidas a las que salieron de Caín, quieren estar por encima de los demás. Entonces, desde ese momento hasta hoy en día, han surgido cantidad de familias, cantidad de logias, cantidad de agencias, cantidad de sociedades secretas, de empresas, de multinacionales, que tienen que ver con esa energía amalequita o edomita. Fijaros en el tema de que os decía de Edom, que significa rojo. Siempre tienen que tener distintivos rojos, los que están generalmente en ese lado. A ver, os voy a poner pequeños ejemplos.
pequeños ejemplos. Fijaros lo que está ocurriendo hoy en día. Estamos ante una crisis mundial de geoestrategia política y militar en la que parece que tanto chinos como soviéticos o rusos están o tienen mucho que decir. Los chinos son llamados los rojos, con su bandera y estandarte rojo, igual que los rusos, los grandes comunistas junto a los chinos, los rojos. Fijaros incluso que el partido nazi, el partido de Hitler, era un partido socialista obrero alemán, era un partido comunista de extrema izquierda rojo. Fijaros que los actuales gobernantes de Estados Unidos, sabéis que están los demócratas allí metidos en medio juntamente con los demás. Los que hoy en día están gobernando son los socialistas de Estados Unidos. ¿Comunistas? Son los rojos. Los rojos siempre están allí. Siempre diferentes tipos de sociedades, logias y agencias tienen importancia en el color rojo porque todo viene de Edom, de los edomitas, de esa energía que apareció desde Sat, desde Amalek. El Vaticano. ¿Los cardenales de qué color van? Rojos. Las famosas zapatillas o zapatos rojos de los cardenales del Papa. Hubo un Papa muy listo hace mucho tiempo que cambió el uniforme del Papa actual del rojo al blanco, pero todo es un frontis, todo es una fachada, pero el rojo del Vaticano. Y podría nombrar otras cosas que tienen que ver con el color rojo en muchas empresas, comunidades y cosas que conocemos, que pensamos que son buenas, y a lo mejor detrás de ellas hay otra energía muy diferente. Los edomitas. Uno de esos reyes edomitas era Balaam. Era Balaam, uno de esos reyes edomitas. Hay una profecía de esa época en el Moab, que está incluso en Números en la Biblia, donde nos habla de una profecía de Balaam. Y dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora lamerá esta multitud cuando está a su alrededor, como lame el buey la hierba del campo. Y Balaam, hijo de Zippot, era el rey del Moab en aquel tiempo. Zippot, que realmente significaba pájaro. Tratos con aves. Si seguimos intentando comprender esta frase, entenderemos la importancia de lo que son las aves o seres alados. La profecía nos cuenta una especie de pájaro que se le envía a buscar un pasto, un trozo de hierba para que lo coja. De tierras que han cultivado este tipo de personajes y que esta hierba del pájaro volando llega a todas partes para depositarla en muchos lugares para que la gente normal coma de ese pasto, para que los animales de los campos coman de ese pasto. Un pasto que a lo mejor está modificado. Eso ocurrió en Edom, eso ocurrió en el Moab. Los edomitas crearon con Balaam, su rey, hijo del llamado pájaro, algo que se profetizó que ocurriría mucho más adelante al final de un nuevo reset. ¿No suena de nada toda esta profecía? ¿Qué tal si hablamos de murciélagos? ¿Qué tal si hablamos de virus, de pandemonios? ¿Qué tal si al final resultará que este virus que nos ha afectado durante estos últimos años no tiene tanto que ver con los murciélagos y con lo que nos han contado desde Wuhan, desde China, desde el país de los rojos? ¿Qué tal si lo que esta profecía nos está contando tiene que ver con los chemtrails, una especie de pájaros alados que van por los cielos tirando paja por la atmósfera, por el aire y envenenando todo lo que los seres vivos de este mundo inhalan o incluso comen en sus pastos? ¿Qué tal si todas estas tierras que están comprando todas estas personas de hoy en día están siendo manipuladas o guardadas para que cuando llegue la época de la hambruna solo podamos comer de allí, solo podamos comer su carne, su ganado? ¿Qué tal si esa profecía de Balaam
está preparada para todo ello. Fijaros, yo os decía antes que es muy importante el tema de las letras, de los números, de las frases, de las palabras, porque a los que se le llaman descendientes de Balaam, que tiene mucho juego la palabra, pero solo voy a referirme hoy a unos, pero podría referirme a muchos. Siempre hay un juego y una permutación de letras y palabras, ¿no? Dentro de las palabras importantes. Pero a los que se sienten seguidores de esa energía, o como quieras llamarlo, de Balaam, y todo ello, esa gran profecía que está en números, se les podría llamar Bilam o Bil. ¿Quién se llama Bil? ¿Quién está comprando todas las tierras que puede? ¿Quién está detrás de todas las fundaciones, incluso en Svalbard, el famoso almacenaje de semillas del mundo, donde la Fundación Rockefeller tiene importancia, pero la Fundación Bill Gates también? ¿Quién está haciendo todo esto? Bill Gates, Bill, que son los hijos de Balaam. Puede ser casualidad, lo puede ser. Lo que os voy a escribir en la pizarra es más potente, pero me parecía interesante explicaros este pequeño detalle. Tanto se habla de los chemtrails, ¿o no? Todo el mundo ve lo que se está haciendo en el cielo. ¿No será que el auténtico pandemonio es lo que nos tiran desde arriba? No lo que señala de la excusa de los murciélagos o lo que vino de Wuhan, que luego se activa todos esos chemtrails, se activa con el 5G. ¿Quién sabe? Puede ser, pero tenemos que tener esta información, que cada uno la someta como desea. Bill Gates. Hay otro Bill que me parece interesante, Bill Clinton. Aunque la potente es la mujer, Hillary Clinton. Os voy a decir algo de Hillary Clinton. Nosotros sabéis que trabajamos mucho la gematría. La gematría es la numeración de las esencias hebreas, de esos símbolos o letras, llamadlo como queráis, que tienen un número, y esa gematría nos muestra muchas cosas. Es un trabajo cabalístico, 100%. Fijaros que Hillary gemátricamente suma 255. Fijaros que Clinton gemátricamente, traspasado evidentemente a letras hebreas, suma también 255. ¿Sabéis también lo que suma 255? La palabra amalequía. ¿Recordáis quiénes son los amalequías? Los seguidores de Amalek. ¿Casualidad? Es posible. Es posible que sea casualidad. Vamos a la pizarra. Vamos a pasar ahora a la pizarra para que os describa y os muestra algo que os va a parecer interesante sobre el tema de Amalek. Vamos para allá. Vamos a la pizarra. Vale, vamos aquí a la pizarra. Os voy a mostrar varias cosas que me parecen interesantes. Fijaros. ¿Quién está gobernando ahora mismo en Estados Unidos? Tenemos a Joe Biden. Si aquí cogemos y separamos, volvemos a tener la B. La B como Bill o como Balaam. En el nombre de Biden ya tenemos algo que tiene que ver con todo esto. Pero Biden no es la persona importante. ¿Quién está detrás de Biden? Y aquí sí que os vais a sorprender. Kamala Harris, que sin ninguna duda va a ser la futura presidenta. Está preparada para ello. Un detalle importante sobre Harris. ¿Sabéis lo que significa Harris en hebreo? La destructora. La palabra Harris en hebreo es la destructora. Pero lo que parece muy interesante, como os decía, es que juegan mucho con la numerología, con las letras. En este caso vamos a permutar la palabra Kamala. Si cogemos las mismas letras completas de la palabra Kamala,
Cogemos la primera A, cogemos la M, cogemos otra A, cogemos la L, cogemos otra A y cogemos la K, que aparece Amalak. Hemos de entender que antiguamente tanto la A como la E era prácticamente la misma pronunciación. Con lo cual tenemos en la palabra Kamala, permutando las letras, Amalek, la destructora. Esta es la futura presidenta de Estados Unidos. Pero no vamos a quedarnos ahí. No os preocupéis. Vamos a por más. Barack Obama. Para empezar, volvemos a tener las mismas iniciales de Balam en Barack. Pero, si volvemos a hacer el juego de la permutación, veremos que el final de la palabra de Obama es ama y el final de la palabra de Barack, Amarak. Por igual, antiguamente, muchas veces la R y la L se permutaban en la antigüedad, con lo cual Barack Obama volvemos a tener Amalek. ¿Casualidad? Puede ser, chicos, puede ser. Pero ¿queréis más? Vamos a buscar más personajes interesantes. Vámonos a otra parte del planeta. Vamos a ver el Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini. ¿Veis a Amalek de nuevo? Si permutamos palabras A, M, A, L, E, K. Volvemos a tener permutando palabras Amalek en los ayatolás de Persia. Vámonos a Europa. Merkel. Macron. Merkel. Merkel, siempre tenemos Amalek. Aquí las tres últimas palabras de Merkel son Lek. Y aquí tenemos AM, Amalek de nuevo. Y en Macron volvemos a tener prácticamente las mismas letras. AM de Amalek y la K de Amalek. Un tema interesante, ahora que acaba de morir la reina de Inglaterra. ¿Sabéis cómo se llamaba la reina Elizabeth de Inglaterra? ¿Cómo la llamaban? Cariñosamente en la familia, Lilibet. ¿Sabéis quién es Lili, no? Lilibet. La que cuentan que era la serpiente, la realmente primera esposa de Adán, la que sacó el linaje de Caín, que acabó desenvolviendo en lo que ha pasado hoy en día. Lili, también la contrapuesta. Hay ahora el rey Carlos III, sus hijos Guillermo y Harry. El siguiente en sucesión va a ser Guillermo, hijo de Diana. Harry, desterrado. Algo ha pasado aquí que no nos han contado. ¿Cómo se llama la mujer de Harry? Meghan. Markle. Markle es de nuevo Amalek. Qué curioso, la mujer de Harry. ¿Sabéis que tienen dos hijos? Un varón y una hembra. ¿Sabéis qué nombre lleva la hembra del príncipe Harry y Meghan Markle?
Lilibet. Según me cuenta el teléfono rojo, la futura reina de Inglaterra, pasando por la madre consorte Amalequía, por el príncipe Harry. Y es cuando digo, ¿va a pasar algo con el príncipe Guillermo y su familia? Ahí dejo ese dato. Ahí dejo ese detalle. Amalek estaba en guerra con los creadores de todo desde siempre. Y siempre lo estará. Amalek, los amalequitas o sus descendientes, son los enemigos de los creadores, de los originarios, de Dios por excelencia, llamarlo como queráis. Bueno, aquí os he hecho un pequeño resumen de algo que me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque nos liga quiénes son toda esta gente, de dónde vienen, qué es lo que quieren. Quieren el Santo Grial, quieren el elixir de la eterna juventud, quieren los secretos de Jesús y María Magdalena, que lo que querían era salvaguardar toda esa información hasta hoy en día. Esta élite que viene con esa energía, descendencia o como sea, de los edomitas, de los amalequitas, sigue aquí. Ya sabemos quiénes son, ya descubrimos sus caras. Ya sabéis, todo esto es una hipótesis, no estamos enfocando ni señalando a nadie, simplemente es información. No estamos exigiendo nada. No estamos acusando a nadie, simplemente, bueno, damos información y datos que nos pueden o no creer como siempre. Pero aquí los tenéis. Investigar. Solo os digo, investigar. Y cada vez encontraréis más detalles importantes. Seguimos adelante. Gracias.